doy la bienvenida nuevamente a este punto de encuentro con Francis Sepúlveda. Hoy 14 de noviembre, ya mitad de noviembre, ya poco a poco va finalizando este 2020 que, bueno, para muchos ya quiere que se acabe, pero hay que aprender también, ¿no? De este año. Y hoy le voy a dar la bienvenida a Duván López, que ya está conectadísimo ahí, muy puntual él, y les voy a dar unos segundos para las personas que se quieran conectar hoy, que las estamos esperando hoy para este espacio tan especial y un honor, ¿no? De tener hoy a un gran maestro, un gran artista colombiano de Quimbaya, de Quindío, de gran reconocimiento nacional, ¿no? Allí en Colombia y a nivel internacional, que vive actualmente en Girona, en un pueblo medieval, y tiene allí su casa taller. Estaremos hablando un poco de su historia, de su vida, y a conocer sus obras. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Gracias a todos los que se están conectando nuevamente y vamos a conectar con Duván el pintor. ¿Está conectando? Buenas Hola, Duván. tardes, Francis. ¿Qué tal? Divino, muchas gracias. Estoy encantado de estar con usted. Gracias por aceptar esta invitación, por darnos tu espacio, tu tiempo, y de verdad es un gran honor tenerte aquí para todas las personas que se empiezan a conectar y que luego verán entrevista, este punto de encuentro, saber de ti, como te presentaba, eres de un gran reconocimiento nacional, internacional, eres un gran maestro, y así que, bueno, te doy la bienvenida y muchísimas gracias nuevamente. Ok, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Pues Duván, el formato de esta entrevista empieza para hablar un poco de la persona, hablar un poco del ser humano que hay detrás de, en este caso, de este artista que es Duván. ¿Quién es Duván López? ¿Hace cuánto ya estás por estas tierras españolas? A ver, yo, ya lo dice, soy Duván López. Yo nací en Quimbaya en 1954 y parece que nací pintor porque a los 4 años ya pintaba y ya a los 6 años hay pues historias reales de que yo ya había decidido que sería pintor en mi vida. Entonces hay unas anécdotas muy bonitas cuando aún no tenía idea de qué iba a pasar con mi vida, pero yo estaba seguro de que iba a ser pintor. Entonces luego pasaron muchas cosas, la vida me llevó por muchos caminos, fui profesor en un colegio de la presentación en Quimbaya a los 19 años hasta los 23, que tuve una crisis emocional donde me pregunté qué era realmente lo que yo quería en la vida y me fui, renuncié a todo, me fui a vivir a Urabá, en esa época que era como la selva colombiana que se estaba desarrollando, porque no sabía realmente qué era lo que buscaba, qué era lo que hacía, pero yo estaba pintando desde siempre. Y allí me di cuenta de lo que buscaba era ser pintor y eso fue lo que me dediqué a hacer. Y no he vivido sino de la pintura, no he hecho nunca nada más en la vida y no haré nunca nada más si la vida no me obliga. Y todo este camino, después de muchas vueltas, me trajo a España. ¿Hace cuánto estás en España? Llegué hace como unos 22 años, 22, 23 años, estuve 10 años en Barcelona, llegué directamente a Cataluña y luego hace como 10 años que vivo en un pueblo maravilloso que se llama Besalú, que está cerca de Girona, en camino a Francia, donde he podido realizar prácticamente, diría yo, lo más importante de mi labor pictórica, gracias a estar aquí. Empezar una nueva vida como inmigrante, los que decidimos por cada una de las razones que sea irse del país. ¿Cómo es empezar esa vida hace 22 años atrás, Joan? Bueno, yo tenía un plus y es que yo siempre me estuve yendo, es decir, desde muy niño yo me iba, yo siempre me fui, de todas partes me iba. Yo ya tenía más de 10 años de vivir en París y Nueva York cuando llegué a Cataluña. Es decir, bueno, de alguna manera en mi cultura, la cultura paisa, la cultura en Quimbaya, era como muy normal que
alguien de la familia saliera al exterior. Es decir, siempre, todo quimbayuno tiene una persona que vive, se los encuentra uno en cualquier lugar del mundo, allá hay alguien de Quimbaya. Es una cosa rarísima, pero es cierto. Entonces, para mí, yo llegué a Cataluña después del periplo de París, Nueva York, Bogotá durante 10 años, porque estuve siempre viajando, exponiendo, moviéndome mucho y tenía síndrome de avión. Yo tenía que montarme en un avión cada 3 meses porque si no, no entendía la vida. Cuando llegué a Barcelona, encontré que esa era la ciudad que me gustaba y paré de viajar. Me quedé 3 años sin salir y me fui adaptando y llegué como al lugar correcto. Empecé a hacer una vida muy activa como pintor, ya venía preparado como pintor, ya exponía, ya tenía galería en París, tenía galería en Estrasburgo y empecé a vivir como pintor, de manera que para mí era, bueno, siempre fui como que una persona que estaba fluctuando entre Colombia y otros lugares. Entonces, para mí llegar a Cataluña fue como no fue extraño, nunca tuve ningún tipo de trauma ni de descontrol, porque las costumbres del lugar son muy parecidas a las que yo tenía en mi casa. Entonces, no tuve ningún tipo de contradicción, siempre fui legal, no tuve nunca he sido ilegal en ninguna parte. Se me ha permitido trabajar y he dado con la suerte magnífica de encontrar siempre las personas indicadas para que yo pueda desarrollar la labor, de manera que yo no he tenido trauma realmente y pienso que yo no sería lo que soy hoy sin ese espacio que se me permitió aquí y la capacidad que he tenido de adaptación que ha sido perfecta. Empezar esa nueva vida trae experiencias, trae anécdotas, conoces gente. eh, ¿Nos puedes compartir alguna de esas experiencias que tú sientas que te ha ayudado también como al crecimiento, estando también ya tanto tiempo ya fuera del país? Bueno, son muchas cosas porque aquí pues uno vive día a día cantidad de cosas y cuando empecé, cuando llegué realmente, pues de alguna manera pienso que el artista o yo particularmente siempre busco el recurso así no lo haya. Entonces yo, yo llegué a San Feliu de Guíxols de manos de un amigo que se llama Manuel Marsomar, un gran pintor que me ofreció su casa. Yo vine a hacer una exposición a España para ayudar a los Dando la conexión, que estuve allí, perdón, ¿estamos? que sí, Eh, es que últimamente se está yendo la conexión, se corta y quedamos como bloqueados, pero ya estamos reconectando. bueno, ¿ok? Ahora sí. Entonces fue como ese proceso de adaptarme, de llegar, crear una casa, porque yo siempre había tenido como, estaba con los amigos, tenía casas que flotaban, Bogotá, otros lugares, pero aquí creé mi hogar. Entonces fue una experiencia muy bonita y empezar a entrar en una ciudad que no conocía, empezar a contactar con las galerías y realmente encontrar un momento, en ese momento Barcelona tenía una movida muy interesante, en el Raval, había una movida de galerías y de gente en la cual caí perfectamente y empecé a mostrar mis obras, empecé a hacer cosas y muy rápidamente hice los amigos y la gente que me permitió vivir muy cómodamente aquí. Ahí empiezas, bueno, tú ya eres artista, nos dices, nací artista desde los 4 años, sin pensarlo, pues ya, ¿no? Se nace y se siente, pero ¿cómo va ese proceso de ser artista, de ser pintor, escultor y a lo que ya eres hoy como también un referente? A ver, yo creo que en primera instancia uno no se plantea, al menos en mi caso, esto es una pulsión vital la que obliga al trabajo.
Es decir, usted simplemente está enfrentado a unas circunstancias que usted las vive día a día y de alguna manera yo creo que el pivote del artista es esa búsqueda de libertad, de poder decir, de poder hacer y de no dejarse encasillar. Entonces, ese ha sido un poco el trabajo desde siempre. Es decir, yo no me alquilo, yo no doy mi tiempo, yo no permito que determinadas cosas me afecten. Entonces, ese trabajo obliga al enfrentamiento con los materiales, al enfrentamiento con la vida, con la sociedad, con el dinero, y eso hace que uno vaya adquiriendo fortaleza. Entre más lucha, más fuerte se va volviendo, más convencido de que lo que está haciendo es lo que hay que hacer, lo correcto. Y entonces van apareciendo los enfrentamientos no solamente con el medio, sino con la materia. Porque para mí el arte lo que es la oportunidad que uno tiene de convertir sus ideas en realidad a partir del enfrentamiento que tiene con la materia, con los materiales. Entonces, yo no sabría definir en qué momento yo empecé la escultura. Yo simplemente soy un creativo enorme, estoy permanentemente creando. Es decir, quienes me conocen saben que no me repito, que estoy permanentemente cuestionándome. Y entonces tengo una capacidad de curiosidad enorme que me permite enfrentarme a cualquier material y jugar con él. Jugar porque me proporciona mucho placer y luego buscar el cómo ese material me da de manera idónea de lo que yo busco, es decir, la mejor manera de usar el material para conseguir eso que yo quiero, que es el asombro mío, es decir, cómo yo me asombro frente a mí mismo de que eso apareció, porque yo no sé si eso va a gustar, si eso va a trascender, si eso me lo van a comprar, no tengo ni idea. Es decir, yo trabajo porque para mí trabajo y vida son la misma cosa, no me diferencio, no diferencio esos dos estadios. Entonces, permanentemente tengo un ejercicio y es no dejar que mi cerebro esté lleno por cosas que no me interesan. No veo televisión, no leo la prensa, no leo basura, me cuido mucho de los contactos y del medio en el cual habito porque la energía sé lo importante que es. Entonces, obligo a mi cerebro a estar centrado permanentemente en eso que es aprender de mí mismo permanentemente. Y eso me da, pues, porque de alguna manera yo no trabajo el alma, yo trabajo. A repensar el trabajo y a darme cuenta de que hoy en día tengo la gran posibilidad de compartir con los seres humanos lo que hago sin ningún tipo de presión. Muy importante eso que dices, ¿no? No dejarse uno como contaminar más en la forma tuya, ¿no? De artista, que también genera mucha sensibilidad y a la hora que se ve reflejada en cada una de tus obras, no lees basura. Uno a veces no toma como eso muy conscientemente, pero mira que nos haces caer eso en cuenta. Sí, yo creo que, a ver, estamos en un momento muy interesante porque estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos. Es decir, hay una cantidad de información flotando en el aire, hay una cantidad de cosas que si uno está atento va a aprender mucho. Yo creo que es un momento maravilloso para las personas que quieren evolucionar. Es decir, el conocimiento está ahí y uno lo puede adquirir. Ahora, ¿cómo? Pues direccionando esa energía y direccionando esa atención hacia lo que realmente es valioso, porque ahí es donde está el discernimiento. Ahora, llegar a eso cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, pero creo que todos estamos en ese proceso. Nunca perder la capacidad de asombro también, como un niño, que uno debería ser siempre como los niños, ¿no? Y lo tuyo no es nada predeterminado, pero ¿cómo llegas tú en el momento de decir, mira, hoy quiero pintar esto? No sé, tú pintas como 4 o 5 cuadros al día, alguien me decía por ahí. Mire, ¿Eres un obsesionado de la pintura? hay una cosa muy interesante que usted toca ahí. Es decir, si a mí me preguntaran en mi libro, en el primer libro que escribí, si me preguntaran cuál es mi mayor riqueza, yo diría que es mi asombro. No pasan 5 minutos de mi vida sin que yo esté asombrado. Yo vivo absolutamente maravillado de lo que es la vida, de todo. Es decir, solo respirar para mí es un milagro. Entonces, eso me permite a mí vivir muy atento a lo que estoy viendo alrededor.
Y ya ahora, con la conciencia que da la edad del hecho de que estoy generando de alguna manera una huella que alguien podría retomar en algún momento y que le podría servir. Entonces, ese conocimiento yo lo hago no predeterminado hacia nada en especial, sino a la calidad del objeto en sí mismo, al placer que me proporciona y a la exigencia que yo misma me hago de mí mismo, porque soy absolutamente despiadado conmigo mismo. Es decir, no condesciendo. Alguna vez siendo muy joven, en mi época de sufrimiento, de otras épocas que también he tenido muy fuertes, yo escribí algo así como que ningún logro es suficiente. Y yo vivía eso. Entonces eso me ha llevado a ser absolutamente despiadado y soy consciente de que no me adulo a mí mismo. Simplemente me exijo porque creo que precisamente el arte no es el espacio del facilismo, sino el espacio de la búsqueda de la excelencia. Por eso el arte del siglo XX carece de alma de alguna manera en muchos aspectos, porque se creyó que el arte era, se creyó que era hacer lo que a uno le daba la gana, porque le daba la gana, que era simplemente asombrar, pater al burgués, mejor dicho, hacer que se asombrara la gente por asombrarse. Yo creo que el arte tiene una misión muy especial y es crear conciencia y a partir de eso trabajo. Entonces, yo nunca sé qué va a pasar en la obra, pero sí sé que estoy dando lo mejor de mí cuando estoy pintando. Y cuando estoy esculpiendo, o cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo, sé que los demás también se merecen eso que yo estoy viviendo y lo doy con esa conciencia. Y generar conciencia va ligado también a un gran discurso. Detrás de toda obra de arte tiene un mensaje, además de esa libertad que también genera en el artista, pero el arte es comunicación y en cada obra de arte, en cada escultura, hay un mensaje. ¿Qué discurso tú expresas o estás enfocado en expresar hacia las personas del común o que te siguen o que tú quieres también como inspirar? Sí, a ver, hay una directriz en mi obra, es generar humanidad. Yo creo que si el arte no trabaja para generar humanidad, no vale la pena hacerlo y no significa nada. Es decir, no, los artistas tenemos una responsabilidad moral, diría yo. Así el siglo XX haya dicho que el arte es amoral, que el arte es lo que a uno, la libertad y el libertinaje. Y yo creo que cuando uno realmente llega a consagrarse como artista, sabe que uno le han dado de alguna manera algunos privilegios que uno tiene que compartir con los demás, generando conocimiento, generando humanidad. Entonces, siempre ha habido una constante en mi obra. Esa constante es, ¿por qué existe la maldad? Siempre yo me pregunto, es mi pregunta diaria, es decir, ¿por qué el ser humano no puede llegar a ser humano? ¿Dónde está el lío aquí? Y siempre ha estado ahí. ¿Cómo y por qué el trauma humano genera la maldad y genera estos descontroles y este momento que se está viviendo, que es como ya el pináculo del absurdo, de lo mal que se han hecho las cosas en la historia? Entonces, todo el trabajo que hago pivota sobre esa pregunta y sobre el cómo y el cómo se podría organizar. Es decir, yo las respuestas me las doy plásticamente porque yo no soy ni político ni soy filósofo. Yo me comunico a través de los cuadros con los seres humanos, pero mi obra es una obra que dice cosas. Mi obra no está solamente construida para decorar paredes, no. Mi obra tiene un mensaje y mi búsqueda realmente es hacer pensar. Liz, que aquí está muy activa, Liz del Pilar, que la tuve hace 8 días, maravillosa ella, que por ella también te tengo hoy a ti. Muchas Hola, gracias. Liz. Un beso. Dice, y entonces, el movimiento Concienzarte, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo creó? Gracias, niña Liz. Usted que ha estado tan cerca de mí, de mi trabajo, de mi vida, gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes estoy en este canal en este momento. A ver, Concientizarte es un proyecto muy interesante. Gracias por traerlo a colación porque se me había olvidado.
Es un proyecto que yo tengo hace más de 10 años con el cual intento eh, regalar 1 millón de árboles a la Sierra Nevada de Santa Marta para reforestar. Es un proyecto que no ha logrado abrirse al mundo porque no he encontrado los caminos, pero está ahí. La idea es generar 1 millón de camisetas para venderlas con un icono que se encuentra hoy por hoy en la capilla que tengo en Besalú con obra mía, la capilla de San Vicente, que es una capilla que el pueblo Besalú me entregó para que colocara una exposición permanente allí de mi obra. Y allí hay un avatar que es el signo de concientizarte donde yo hablo hace muchos años. Ese avatar tiene más de 20 años y yo hablo un poco avanzado el tema de que el ser humano no está fuera del ecosistema, sino que somos parte del ecosistema. Nosotros somos parte de todo esto con los animales y hablo del cuidado de la naturaleza. Entonces ese es un proyecto que va a estar ahí, que algún día saldrá adelante, porque mi idea fundamental es que el arte también tiene que servir para una cosa distinta, para ganar dinero, para ser famoso o para colgar cuadros en una pared. Creo que uno puede aportar a la vida cosas que la vida necesita también. Creo que uno es parte del proceso de cambio que se tiene que dar. Pues mira, muy importante lo que nos acabas de decir y bueno, cuenta conmigo también en ese proyecto porque, Gracias, claro, gracias. generar Podemos conciencia. hablar. Yo Sí, necesito increíble. una estrella que se ponga la camiseta, porque eso haría, pero una estrella que realmente esté trabajando para la vida. Porque a mí se me han ofrecido posibilidades, pero tendría que rentar, alquilar, vender el proyecto a personas que trabajan de otra manera. No creo, esto es una cosa hecha desde lo humano, desde lo pequeño, desde el hombre de la calle, desde cómo puedo yo colaborar con algo. Si mire, yo soy un taxista o yo no tengo dinero, no, algo. Pero entonces ese tipo de razón me llevó a mí a crear el proyecto. Me le agradezco mucho y lo hablaremos porque realmente me falta el paso para internacionalizar esto, para ayudar, porque además el proyecto es muy grande. El proyecto no es solamente Colombia, el proyecto sería un proyecto que me trascendería. Incluso cuando yo estuviera muerto, el proyecto podría seguir caminando, visitando países distintos y dejando en cada país un regalo para ayudar a la reforestación de bosques naturales en cada país. ¿Nos puedes ahondar un poco más de ese proyecto, aprovechando que también pues están viendo personas de distintas ciudades, países? Se llama Concientizarte, lo pueden encontrar en la web, en las redes. Está en stand-by. Como les digo, mi proyecto es, si yo encontrara un ser humano con la capacidad suficiente de generar público, de atraer para vender ese 1 millón de camisetas, eso sería en 4, 5, 6 días, un mes. Y ese dinero, parte de ese dinero va afuera de la producción, no de lo que vale hacerla, de todo el montaje, va un dinero a una fundación en Colombia que se llama Fundamarín, que está regentada por el Mamo Benjamín, que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta y con quien tengo contacto permanente hace mucho tiempo. Colaboro con una labor que él tiene en Pueblo Bello, en el Cesar, cerca de Valledupar. Y él es la persona que recogería ese dinero para hacer la reforestación en ese lugar, para aportar al menos algo a lo que está pasando allí. Y tan importante y tan olvidado en el sentido de, uno, la conciencia del ecosistema, de la madre, de la Pachamama y de los indígenas, ¿no? De las raíces también que, no hablando políticamente, pero muchos también gobiernos no los tienen muy en cuenta, ¿no? Sí, es un momento crítico. Ya. Bueno, tú luego de estar en Colombia, artísticamente te vas a Nueva York, haces tus exposiciones en Alemania, en París, en Barcelona. ¿Cómo ha sido todo eso, también esas oportunidades a nivel internacional para dar a conocer tu trabajo? A ver, yo creo que hay una dinámica en todo trabajo y es que usted va ampliando el radio de acción en la medida en que usted va encontrando conocimientos y conocidos. Entonces, las sinergias, sin ellas no hay ningún tipo de posibilidad de desarrollo
y las personas indicadas yo creo que aparecen en el momento indicado para hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de la Silla de la Paz, en el caso de la Silla de la Paz, que usted ya sabe que es el galardón que se entrega en Luxemburgo, la Schengen Peace Foundation la entrega a las personas que trabajan por la paz en el mundo y se convirtió prácticamente como en un símbolo, como el Oscar para el cine, se convirtió esto para las personas que trabajan por la paz, no el Nobel de la Paz. Es decir, es otra cosa distinta para pequeñas personas que trabajan en pro de la paz. Por ejemplo, esa silla se había creado con un proceso que si quiere hablamos un poco después. La silla primero era un objeto plástico, luego yo necesitaba, porque tenía detrás una idea que comunicar, y ya estaba la idea, es decir, ética y estética se habían unido en la pieza, pero faltaba el que aparecieran las personas que potenciaran esto. Entonces, claro, aparecen las personas que tienen la capacidad de potenciarlo, de colocarlo a nivel mundial y de convertirlo en símbolo. Entonces, gracias a todo ese trabajo, eso se convierte en un objeto que ya no es solamente un objeto plástico, sino que es un objeto que dice, que genera pensamiento y que genera comunicación. Siempre ha pasado así, es decir, uno va llegando a lugares y se encuentra con la gente indicada. Yo vivo muy agradecido de la vida porque siempre he estado como muy conectado con esos seres que pueden aportar a mi trabajo y yo puedo aportarles a ellos, porque esto es una relación de tomar y dar. Cada uno tiene algo para dar y tiene algo para recibir. Cuando la gente es abierta, cuando genera la sinergia correcta, es muy fácil. Entonces, una exposición lleva a la otra, un logro lleva al otro, y si usted trabaja seriamente, creo que cualquier profesional lo ha visto, va encontrando caminos y se le van abriendo más lugares hasta que mucha gente va sabiendo qué hace usted, porque el arte, como todas las profesiones en el mundo, no es solamente un proceso personal. Yo creo que el artista necesita, como todos, una base, un sustrato social sobre el cual basar su trabajo. Y es la credibilidad que la gente tiene en el trabajo que uno hace. Es la honradez que la gente ve en lo que uno hace. Entonces, la gente empieza a apostar por ese trabajo, como un profesional, como un médico, como un panadero, como cualquier persona que hace un trabajo bien hecho. Y yo voy allá donde ese señor es el que lo hace bien hecho. Entonces, se va generando eso. Y eso va dando también la capacidad de análisis que uno tiene para saber hacia dónde se quiere dirigir. Es decir, qué es lo que quiere tomar y qué es lo que no quiere tomar. Qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que potenciar. Y mi proceso ha sido eso, es un proceso de decantación y que afortunadamente, lo reitero, es decir, la vida ha sido absolutamente generosa conmigo y me ha dado la oportunidad del camino porque me pude haber perdido en el camino, pude haberme quedado en lugares incorrectos y no haber llegado a donde estoy. Entonces el proceso de pasar de una ciudad a otra, de conocer un núcleo humano y conocer otro, eso genera la riqueza del trabajo y eso es ascendente. Eso, el que trabaja bien es exitoso realmente. Bueno, ya que tocaste el tema de la silla por la paz, vamos a hablar un poco de esta escultura. La puse en mi historia de Instagram para los que no la conocen, para que se hagan, ¿no?, la idea de lo que estamos hablando. Es una escultura en acero que hizo Duván López en el 2003. Y estoy leyendo textualmente, palabras tuyas. Hoy la paz no tiene silla, aunque de lejos pueda parecerlo. La pata que le falta a la silla es usted, es cada uno de nosotros. Y es como una ilusión óptica y la escultura. Sí. A ver, esa pieza yo diría que es la pieza más importante que yo he hecho en todo mi trabajo. Porque consigue una cosa que es casi imposible, que es generar asombro a quien la ve. Usualmente la obra de arte contemporánea genera asombro a personas situadas en unos marcos culturales, en unos nichos referenciales. Si usted no sabe quién fue Picasso, pues no le va a gustar una obra como tal. Si usted no sabe quién fue Bacon, pues no le va a gustar algo. Tiene que saber. Mientras que la silla usted la ve, si es un niño, si es una persona mayor, si es un indígena, si es una persona de Nueva York muy culta o no conoce nada, se siente asombrado porque la silla es un trompe de oil, rompe la perspectiva tradicional del Renacimiento y genera una visión que no existe. Y la silla tiene 3 patas y usted se quiere sentar en ella. Cuando usted llega allí, el asombro es maravilloso porque todo el mundo sonríe. No hay silla, la silla no existe. Es decir, es un plano en el cual usted ve la tridimensión. Entonces, esa silla se creó en Colombia hace muchos años con el proceso
los comienzos del proceso de paz, cuando el señor Pastrana era presidente, en esto de la silla vacía. Yo empecé a hacer los trabajos, a preguntarme por qué no funcionaban las cosas, llegué a mis conclusiones, me di cuenta de que no había verdades, de que siempre todo era un engaño y de que de alguna manera no nos mostraban la realidad ni la íbamos a ver. Entonces creo una falacia. Esa falacia es, aquí hay una cosa que no existe. Bueno, entonces logro el objeto. 10 años me costó construirla para llegar a la perfección, trabajando con ingenieros, con arquitectos, buscando hasta llegar a la perfección. Es perfecta. Entonces ya la silla es un objeto plástico maravilloso, pero claro, tiene detrás un sesgo. Yo decía, es la silla de la paz. Y mi discurso es claro, ¿por qué falta? La silla hay que construirla. Para construirla falta una pata. Para yo sentarme en esa silla tengo que hablar la verdad con el otro, crear una silla de verdad. Y el face to face, yo nos decimos la verdad, nos genera esa confianza para poder generar. Cuando se dice la verdad no hay conflicto. Puede molestar mucho, pero no hay conflicto. Es la verdad. Entonces, eso ya está, ahí está el proceso, diríamos, ético de la silla, y luego el proceso estético que también estaba dado. Yo había conseguido un objeto maravilloso, universal, y tenía una, ¿cómo se llama? Una idea universal también, porque no quería que la silla se dirigiera solamente a la violencia colombiana, porque la violencia es un problema mundial. Entonces no quise que la silla se politizara ni que fuera solamente tomada como una cosa de allá. De allá, del pueblo, de Colombia, de un espacio. No, yo la quería universal. Entonces luego aparece, con eso, esa silla, bueno, yo la llevo a algunos lugares, empiezo a exponerla, está en la colección Vila Casas en Barcelona, que es la colección más importante de escultura contemporánea aquí en Cataluña. La colocan en el pueblo, aquí en Besalú, donde vivo, entonces se convierte en una atracción turística. En Quimbaya, en mi pueblo, hay dos, las primeras que se hicieron que aún, es decir, que no son las finales, pero que están allí y que son maravillosas también. Y esto va andando hasta que luego aparece Dominique Rode, que es la persona que trabaja con lo de la Schengen Foundation en Luxemburgo. Y me invitan a Luxemburgo y yo les doy a ellos el derecho a reproducir la silla para entregarla cada año. Entonces, ya la silla se convierte no en un objeto que dice algo a alguien, sino un objeto universal. El próximo año, este año se iba a colocar con esto del COVID y estas cosas, tuve que cancelar cantidades de cosas, entre ellas la silla se iba a colocar en la biblioteca más importante y más moderna que tiene Europa en este momento, que está en Luxemburgo. Pero se va a colocar el próximo año. Ya queda como un monumento público. Entonces ya la silla logra la totalidad. Genera en ella las antiguas premisas de Platón, que el arte es el bien, la verdad y lo útil. Y a partir de eso, ya la silla cumple su cometido. Ya no es solamente un objeto bonito que yo tengo en mi casa, sino que empieza a generar preguntas, respuestas y comunicación alrededor de ella. Por eso yo tan agradecido, porque la vida generó los espacios, colocó los contactos para que yo llegara allí. Pues como dicen por aquí, todo un privilegio saber. Qué bonita explicación. Un lujo tener la explicación precisamente la versión de su creador. Dice John Serna. Bueno, también aquí están muy activos, que leo un poco los comentarios, ¿no? De la gente para que también participe, pregunte, haga sus comentarios, porque también, mira, tenemos el placer y el gusto de tener aquí a este gran maestro, este gran artista, y cómo no aprovecharlo para que pregunten, de verdad. Vamos a hablar de Maki. ¿Qué es Maki? Maki es como el hijo mayor. Maki es una aventura maravillosa, maravillosa que acometimos con Alberto Canals, luego llegaron los amigos, con Glorita Fajardo, con Ana María Escayón, Darío Restrepo, el periodista, bueno, una cantidad de amigos que son los que han estado ahí pendientes y ayudando para que esto funcione. A ver, el Maki es el Museo de Arte de Armenia y del Quindío. El Quindío no tenía museo de arte hace unos años y yo siempre he soñado con eso. Yo trabajo para mi pueblo. Yo quiero dejarle a Quimbaya y al Quindío, quiero dejarle mi obra. Yo sé cuál es mi labor en el mundo, es compartir con la gente y dejarles lo que tengo. Entonces, durante mucho tiempo tuve ese sueño. Yo trabajo para el Maki. Yo voy a hacer un museo. Yo quiero hacer un museo. No sé cómo.
pero va a ser. Y un momento, hace como unos 10 años tal vez, Manuel Sabogal en Armenia Quindío estaba de director de Corpocultura, y ellos tuvieron la oportunidad de que en el galpón del ferrocarril, que es las antiguas bodegas donde se guardaba el café de exportación en Armenia, que es una maravilla de lugar, que es monumento nacional, y que nunca habían sabido qué hacer con eso durante muchos años, era como un problema para la ciudad porque no sabían qué hacer con eso. Allí tuvieron la oportunidad de hacer un salón regional. Entonces organizaron, limpiaron y pintaron. Y yo en uno de estos viajes que hago permanentemente a Colombia, llegué al Quindío y Manuel me dijo, mire, Duván, yo no quiero que esto vuelva a convertirse en el lugar donde se guardan los desechos de la ciudad. ¿Qué hacemos? Y le dije, hagamos un museo. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, yo regalo obra para el museo. Entonces me dijo, listo. Entonces cogí 50 obras en ese momento y dije, las voy a dejar para el museo. Yo me fui un fin de semana allí y me quedé 3 meses. Llevaba 2 jeans y allá me quedé. Mientras empezó todo esto. Entonces llamé a Olga Lucía Jordán, la fotógrafo, y a Henry Villada, y les propuse que me donaran cuadros para esto. Me dijeron que sí. Y empecé a trabajar esto solo y a socializar. La gente no me creía. Por supuesto, todos decían que era que yo quería un museo para mí, que yo quería todo para mí, que bueno, un lío. No, convencerlos fue muy difícil, pero bueno, monté la exposición. Glorita Fajardo estaba allí, ella era una mujer que había vivido en Europa, entonces fue una conexión inmediata con ella y yo necesitaba a alguien que se ocupara de esto. Entonces le pedí el favor, ella dijo que sí, y nos montamos en esto, que fue un proceso muy largo, muy terroroso, porque, por ejemplo, eso se desbarataba cada 2 o 3 veces. A mí me tocaba salir corriendo desde España porque esto no funcionaba, porque esto iba mal. Todos los líos del mundo, todo. Eso era, pues que era una quijotada, porque ese lugar está enclavado en un lugar muy problemático, donde siempre ha habido problemas. Ahí al lado hay un cinturón de pobreza enorme y de drogadicción, y tenemos muchos problemas todavía con esto, pero la idea del museo era darle un poco, airear el espacio y generar tejido social alrededor de él, que lo ha ido consiguiendo. Que desde el Perdón. Sí, que desde el 2015 ya hace parte de la red, ¿no? De museos nacionales. Ya es Museo Nacional, porque afortunadamente este proceso que se vino dando y la unión de las personas, llegó María Cristina Mejía. María Cristina Mejía es la directora del MACI en este momento. Gracias a ella y a Ramón Manríquez, su esposo que acaba de morir, ellos se apersonaron del proyecto, entonces yo pude zafarme un poco de él porque hubiera sido imposible. Sin ellos no hubiera sido posible. Ya en este momento es Museo Nacional. Presentamos proyectos cada año, lo hace María Cristina con un equipo de personas que trabajan ad honorem prácticamente, porque es muy precario los procesos, ¿cómo se llama? El dinero que dan allí para la cultura. Y ella ha logrado que el museo sea en este momento Museo Nacional, y estamos trabajando. Gracias al MACI se generó un proyecto en el cual se está intentando hacer alrededor de él una ciudadela cultural. Y el proyecto ha tenido muchos problemas, hubo problemas de esos que hay allá, de dinero, de cosas, no del MACI, sino de la gente que trabajaba eso. Pero en este momento parece que se están organizando las cosas para que podamos construir lo que hay allí. Ya hay un dinero para hacer el lugar para la cultura, la biblioteca está funcionando al frente, para remodelar el MACI, para hacer teatro, para trabajar para las danzas y para hacer un proyecto social de alta envergadura que le daría la posibilidad a Armenia de figurar entre las ciudades que tienen un lugar para la cultura importante en el país. Qué maravilla y qué importante, ¿no? Gracias a ti, bueno, y a todos los colaboradores. Ahora que dices la cultura en Colombia, ¿cómo percibes tú, cómo crees que está la cultura en Colombia, el arte, tanto talento colombiano que hay, la educación en este sentido, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que se hacen cosas, pero se podrían hacer más. Realmente creo que el país no ha entendido la importancia de la cultura. La prueba es de que nos tenemos que ir. Siempre nos tenemos que ir. Es decir, una persona que quiera hacer algo tiene que irse afuera. ¿Por qué? Porque el país no le presta la atención suficiente. Darían políticas reales para que la cultura no fuera ese bien que supuestamente dicen que pertenece a un determinado grupo. La cultura es de todo el mundo. La cultura es el perfil nacional.
Entonces, pienso que si alguna vez llegara gente consciente a tener las riendas del país, a estar comprometida con realmente lo que es el país, tendrían, lo primero que haría sería dar unos grandes dineros para presupuestos para mejorar la educación del país, porque sin educación ningún país funciona. Hablar de tus cuadros nuevamente, tiene mucho color, tiene mucha vida, tiene, bueno, todo está muy enfocado como en la humanidad, ¿no? La parte humana, el hombre, la persona. ¿Qué técnicas usas para que nos expliques un poco de tus cuadros al verlos, para que la gente también, quien también te conoce, pues vea en tu página web o todos tus cuadros, cómo se clasifica o cómo defines todo esto? A ver, si alguien quiere información, hay una página web más o menos completa que se llama www.dubanilartista.com. Ahí podrán ver muchas cosas. A ver, mi trabajo está centrado en la búsqueda del interior humano de alguna manera. Es decir, el paisaje ni los objetos son realmente mis preferencias pictóricas. Yo trabajo buscando eso que hay adentro, ese paisaje interno. Trabajo óleo casi el 95% de las veces. Cuando uso el acrílico lo uso de base para luego retrabajarlo, es decir, que pinto primero los cuadros con acrílico y luego los termino al óleo para dar más contundencia al color. Los trabajos, como le decía anteriormente, siempre tienen una carga humanista y un respeto profundo por el ser humano, un respeto profundo por la vida. Creo que una obra de arte es algo que yo quiero tener en casa, por lo tanto tiene que tener de alguna manera algo que me atraiga, algo que tienda hacia la belleza, hacia la inteligencia, hacia lo espiritual. No puede ser. Hay una frase muy linda que leí de un niño, no sé si fue en internet, algo que decía algo así: si uno hace un dibujo mal hecho, no puede engañar a la gente, tiene que volverlo a hacer. Eso me gusta mucho porque es verdad, más o menos de esa forma yo trabajo para comunicar, trabajo para generar pensamiento. Por ejemplo, en este momento hay unos cambios muy fuertes que se han dado, yo creo que es a partir de esto que estamos viviendo, que es que estoy pintando sinapsis, estoy pintando lo que yo me imagino que se genera en el cerebro y en el cuerpo en la unión de las células. Toda esta maravilla que hay adentro que la gente no sabe, ¿no? Lo maravilloso que es el organismo humano, lo impresionante y mágico que es todo esto. Eso me está llevando a a construir a partir de lo que llevaba ya de pintura, de dibujo, de color, cosas que no conozco, porque además no lo hago a partir de la investigación científica, lo hago a partir de la intuición. Entonces estoy trabajando cuadros que no tienen nada que ver con lo que yo hacía hace 6 meses o un año y que nunca me programé para hacerlos, porque hay una cosa en mí, yo no sé nunca qué va a pasar en la obra. Es decir, por eso soy siempre nuevo. Yo no soy el pintor que ya sabe pintar, precisamente como no sé pintar, pinto todos los días a ver si aprendo algo. ¿Tú eres más empírico? Sí, yo soy autodidacta. Es decir, yo no fui a la escuela. Yo empecé pintando desde los 4 años y todo el lenguaje pictórico y la técnica pictórica ha sido invención mía. No tengo maestros realmente. He copiado a los grandes maestros de la pintura universal, pero lo he hecho desde mi visión. He aprendido de todos, porque no se me olvida una frase que un pintor colombiano que se llama Antolines me dijo hace muchos años en Colombia: ver una exposición de Duan es ver la historia del arte occidental. Y en parte sí, porque de alguna manera yo me he nutrido de todo, de todo. Soy un ratón de biblioteca y un investigador permanente que está trabajando, viendo lo que hay. Yo creo que yo soy lo que soy ahora porque estoy parado encima de ellos, de los hombros de ellos. Por eso puedo ver más adelante. Pero están todos. Yo he recopilado influencia de todo el arte universal. He tenido la opción de estudiarlo, he tenido el tiempo y afortunadamente la capacidad y los medios para poder adquirir conocimiento, y a partir de eso trabajo. Y he visto mucha pintura en la vida. Eso me hace que no sea un pintor ingenuo, que yo no sepa. Yo sé cuando doy una pincelada y sé
quién la dio, en qué momento de la historia y casi que prácticamente por qué se dio eso. Entonces, mi obra, sí, en mi obra está todo, todas las influencias, todas. De los egipcios a los Quimbaya y de los pintores de Rembrandt para arriba, todos. Los conozco, los he tocado, porque además los tocaba alguna vez cuando se podía en los museos. Entonces mi obra es como la recopilación de todo eso que he ido aprendiendo y lo que busco realmente es dejar a las futuras generaciones, si a alguien le sirve, como a mí me ha servido Van Gogh, como me sirve Toulouse-Lautrec, como me sirve Bach, o me sirve Beethoven, como me sirve Dostoyevsky, porque sin ellos yo no sería lo que soy. Si yo puedo aportar eso a estas nuevas generaciones en un momento tan crítico de deshumanización como el que estamos viviendo, me doy por bien servido. Así será, así será. Acá hay un tema que tiene muy inquietos a los artistas que están aquí conectados. ¿Qué opinas del arte digital? Nos gustaría saber su opinión sobre las exposiciones digitales que se bajan con aplicación al móvil. Me parece muy interesante. Es decir, yo creo que uno no se puede negar a las nuevas técnicas. Yo tuve ese proceso porque yo nací en el 54, el año pasado, de manera que yo pertenezco al siglo pasado. Para mí el encuentro con el trabajo, con los ordenadores fue traumático. Yo recuerdo que yo no quería los ordenadores porque yo decía que se me iba a dañar el cerebro. Yo decía que eso no podía ser. Y cuando Alberto Canals vino a casa, llegó con 10 ordenadores. Entonces yo empecé a coger un ratón de esos y me enloquecí. Yo vi que eso producía unas cosas que yo nunca hubiera podido llegar a hacerlo sin esto. Y empecé a trabajar y trabajo muchísimo. Y yo no hubiera llegado a lo que estoy haciendo hoy sin los medios digitales contemporáneos. Mis esculturas, por ejemplo, mis esculturas que son esculturas de 3 metros de alto, en piedra, cortadas perfectas, con hilos de diamantes, eso no se hubiera llegado nunca si yo no trabajara con Internet, si yo no trabajara con el iPad y si yo no trabajara con los medios digitales contemporáneos. De manera que además es que los nuevos son distintos a nosotros. La gente que están haciendo ahora tiene muy poco contacto con nuestro lenguaje y yo estoy precisamente en esa pugna, el cómo lograr que mi lenguaje trascienda el nivel de la época y ellos lo sepan entender. Entonces estoy trabajando permanentemente investigando y en este momento trabajo con técnicas muy nuevas de corte de láser, con plexiglases, con metacrilatos, con piedra y con técnicas digitales. Es adorable. Lo que van a hacer estos niños cuando pase esto será otra cosa, que es posible, no sé si la pintura desaparezca o no. Yo sigo siendo pintor y pinto. Y creo que la pintura es imprescindible para el desarrollo de las neuronas del cerebro. Creo que todos los niños deberían de pintar, todos. Y creo que todos los niños deberían de tener acceso a las labores con la mano. Porque esto sí es un problema de lo digital. Es que todo viene dado allí. Hay que crearlo aquí. Pero la fusión entre esa técnica y el trabajo manual y el pensamiento podría generar cosas impresionantes. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es una escultura. ¿Cuál es la pregunta? A ver, yo creo, ese es otro de los grandes móviles, y lo digo móviles porque también es un móvil la escultura, es que mueven mi trabajo. El ser humano es una pregunta. Nosotros nos hicimos humanos a partir de preguntarnos. Y es muy preocupante que la pregunta en este momento esté desapareciendo por la respuesta dada por los más media. Es decir, si hay algo que es imprescindible de no perder y de incentivar en los niños es la pregunta. La pregunta del por qué, el para qué, el cómo. Eso hace que el individuo se genere en su cerebro la posibilidad de crear cosas que no existen, cosas nuevas, que es lo que nos hace humanos. La pregunta es una permanente en mi trabajo pictórico y escultórico. Y creo que ese es otro de los legados importantes que voy a dar y que voy a dejar. El hecho de que no presumo de saber. Me gusta preguntar. Es decir, no tengo ninguna respuesta. Precisamente por eso me las hago todos los días. Estoy haciéndome preguntas permanentemente y lo que me interesa no es tanto, es decir, esa respuesta como sea, porque yo sé que la respuesta puede cambiar permanentemente, sino mi capacidad de análisis y mi capacidad de pregunta. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, ¿cómo
reinventarnos, o sea, la cultura también, el arte también, o sea, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, todo es una incertidumbre y no Sí, sabemos. yo creo que, a ver, eso es un tema muy delicado, que cada cual tiene su forma de verlo. Yo creo que fuera de lo que está pasando hay una cosa muy importante. Nos estamos dando cuenta de que estamos cerrados, de que la pregunta ya no se la hacemos a nadie, nos la hacemos a nosotros mismos. Y eso está llevando a que mucha gente despierte y se dé cuenta de que tiene capacidades que no sabía que existían. La velocidad a que estábamos abocados permanentemente, a andar corriendo de un lado para el otro, a no tener sosiego, ese trabajo permanente y ese fin de semana lleno de fiesta, para el cual nos han educado, porque nos han educado para eso, nos han educado para ser absurdos. La educación contemporánea es anómala, yo diría que es psicopática, no está bien enfocada a lo humano. Pero eso, este parar en el cual estamos, creo que ha obligado a mirar hacia adentro y a ver alrededor otras cosas. El ser humano tiene que parar. El ser humano no puede seguir a esta velocidad porque no va para ninguna parte. Entonces, ese quedarse en casa, ¿cuántos seres humanos lo están utilizando para el bien? ¿Cuántos seres humanos están leyendo, están pensando, están buscando, están trabajando? ¿Cuántos van a evolucionar y cuántos no? No sé, pero al que esté medianamente atento, le está sirviendo muchísimo. Es decir, a mi alrededor encuentro una cantidad de personas que están viviendo en paz consigo mismo y con los demás. Y que se dieron cuenta de que no había que irse de la casa y que se podía leer, y que se podía compartir, y que se podía cocinar y que se podía ver de otra manera y que no había que irse a ninguna parte. Yo creo que entre lo malo que hay muchas cosas buenas también en esto que está pasando. Y es que nos estamos dando cuenta de que se puede vivir de otra manera. Es decir, de que no hay que tener todo eso que nos obligaban a tener, que no hay que vivir en esa velocidad que vivíamos como enloquecidos, yéndonos, siempre yéndonos. Yo creo que parar es lo que va a quedar. Lo que nos va a quedar es esa gana de, podemos hacerlo más lento. Podemos no hacerlo de esta manera. Podemos mirar la vida desde otro ángulo. Podemos compartir con el otro. Nos hace falta el otro ya. Ya nos molesta que nos estén obligando a no abrazar a los otros. Nos molesta que no nos dejen salir a ver a los otros. Yo creo que eso va a cambiar diametralmente la forma de pensar. Y lo otro es que cada uno tiene que estar atento porque lo que está pasando no es fácil, ni simple. Bueno, llena uno tanto, ¿no? Todo escucharte, yo quedo ahí. Bueno, muchos, yo creo que todos los que estamos ahí, de verdad. Vuelvo e insisto, qué gran placer, qué honor tenerte en este espacio. No te conocía y ha sido una maravilla conocerte. Y te pregunto, ahora tú estás ahí en tu casa taller, en este pueblo medieval, en Girona. ¿Cuántas obras de arte tienes solamente ahí en tu casa taller? Porque no sé porque yo soy compulsivo. Entonces yo estoy trabajando, nunca he sabido lo que tengo realmente y a mí me gusta porque llegar y abrir y encontrar que eso no, se me había olvidado. Entonces no puedo hablar de números, a mí nunca me verán completo realmente. ¿Por qué? Porque es tan extenso el trabajo, tan extenso y llevo toda la vida trabajando, todos los días de la vida. Y me levanto a irme al taller. Yo en este momento estoy en mi casa, en la biblioteca de mi casa, pero el taller está a 5 minutos de aquí. Es un taller muy grande, atiborrado, atiborrado de cosas y nunca he podido saber realmente lo que hago ni me interesa. Es decir, lo que sí quiero y es mi sueño es, si se puede, dejar un museo de mi obra en Quimbaya, en mi pueblo, que de eso se ha hablado, el alcalde del pueblo ha ofrecido y este año se iban a hacer cosas, estaba trabajando por eso. Ya hay una sala Quimbaya, una sala de Dubán en Quimbaya que se podría ampliar para museo y se está pensando en hacer también un museo en Cataluña. Hay una persona que está dentro del poder aquí que está muy interesada en que yo termine donando obra a Cataluña como lo hizo Dalí y se está hablando de eso para generar el Museo Dubán también aquí en Cataluña, porque creo que es mi obligación dejarle a este pueblo parte de lo que he producido aquí, he construido gracias a que se me ha permitido vivir aquí. Qué bonito, Duván.
estar en la tranquilidad allí de esa masía. Bueno, tú vives en una masía, ¿no? Como una casa rural. Sí. Te inspira a hacer otras cosas. Bueno, ahora mismo lo estás diciendo con la pandemia. Eh, ya podemos ver esas pinturas, esos cuadros que estás haciendo, distintos a lo que tú decías hace un instante que no pensabas. En este momento yo estoy en la casa, entonces el taller es, y ahora mover un poco, bueno, aquí hay cuadros, esto está lleno de cuadros también por todos los lados. Si yo muevo ¿cómo se llama? La cámara, sí. No sé, ahí podrán ver cosas. Bueno, pero el taller está a 5 minutos de aquí, en un pueblo que se llama Maya de Moncal. Voy todos los días y la verdad que sí, es decir, vivo en un medio que me permite el silencio, me permite la tranquilidad. Estoy muy bien rodeado, el pueblo es maravilloso y es el lugar idóneo para producir lo que estoy produciendo. Yo creo que yo encontré el lugar perfecto para vivir y el lugar donde puedo desarrollar la obra de la mejor manera posible. Es decir, no tengo necesidad ya de moverme a ningún otro lugar para hacer lo que estoy haciendo. Yo siempre al finalizar, bueno, ya casi, ya nos quedan unos pocos minutos, ya se nos va a acabar el tiempo para esta maravillosa entrevista y yo siempre también les pregunto a los invitados que den un mensaje a personas, sean colombianos, los que sean, que tengan el pensamiento o el sentir de irse del país por estudio, por trabajo, por empezar otra vida. ¿Qué les puedes decir a esos que están queriendo salir del país o A ver, empezar el vida en otro país? yo creo que viajar es muy importante. Yo creo que la visión del mundo se amplía muchísimo y porque uno en el pueblo, uno en una pequeña región, uno cree que todo está dado y solucionado y que todo es así, que será así. Cuando usted sale a enfrentarse con el mundo, se da cuenta de que hay muchas opciones, de que usted tiene que esforzarse mucho también, de que usted tiene que aprender otros idiomas, de que usted tiene que aprender otras costumbres, de que tiene que aprender que no todo es así, sino que puede ser de N maneras. Entonces su visión se amplía. Entonces ya no es no, es que todo es así, no, es que puede ser de 1000 maneras. Esa es una de las cosas que hago con la doble mirada que utilizo. Es decir, la doble mirada de mis pupilas es eso. No hay una verdad única como tal. Hay N verdades. Y uno las puede mirar y en la medida en que uno aprenda de ellas, se vuelve más amplio, se vuelve más generoso con el otro, se vuelve más, diría, más respetuoso con lo que piensa la gente. Se da cuenta de que uno no vive solo en el mundo, de que la verdad no le pertenece a uno solo, sino que a todos los demás pueden aportar. Yo creo que viajar es muy necesario y a un artista más, porque, a ver, si un artista, en el caso de ser un pintor, no alcanza a ver las grandes obras de la pintura universal, le va a quedar muy difícil, porque claro, cree que puede inventar el agua tibia y resulta de que el agua tibia está inventada. Pero eso hay que verlo, hay que pararse frente a un Rembrandt, hay que pararse frente a un Velázquez, hay que pararse frente a un Greco y ver eso y decir, Dios mío, ¿y esto cómo lo hicieron? Y yo quiero hacer eso. ¿Y cómo es que yo lo voy a hacer? Eso no se hace hablando, eso se hace trabajando. Entonces, creo que irse es muy importante. Maravilloso, voy cerrando ya antes de que nos corten, pero bueno, seguimos aquí hablando. Decirte que muchísimas gracias, realmente tenerte ha sido un honor, agradecida de verdad. Y decir que, mire, una anécdota o algo que por ahí alguien me comentó, eh, en sus inicios, Duván pintaba en cartones y en servilletas. Ah, sí, eso debe ser de niña Liz. Sí, yo pintaba, hay una anécdota muy clara en mi casa, yo pintaba en lo que, o sea, en mi casa, por ejemplo, me acostaba y de pronto me daban deseos de pintar y cogía la sábana y la pintaba, y por la mañana no había sábana, había cuadro. Siempre he pintado en lo que aparece, porque la necesidad era tan terrible de necesidad de decir que para mí el material no es importante. Claro, en la época de Bogotá, por ejemplo, en cartones, no había dinero para comprar óleos, eso era un lío, no había dinero para comprar nada, era complicadísimo porque claro, no vendía mucho. Entonces yo he pintado, yo todo lo que veo lo quiero pintar. Yo veo un espacio en blanco y a mí me parece que eso le falta algo, entonces le hago una raya.
es una cosa que es visceral, eso ya puede ser una anomalía, pero me gusta esa anomalía. Anomalía, bueno, tan divino, gracias, de verdad, Duván, te voy despidiendo porque en cualquier momento nos puede cortar y quiero que terminemos bien este encuentro, este punto de encuentro. Y gracias a todos los que se han conectado, divinos también. Gracias a usted por esta oportunidad y un saludo a todos y namaste. Namaste, bendiciones y nos veremos en el próximo punto de encuentro que también tengo a una mujer apoteósica, divina ella, que es artista también. Así que estas 3 sesiones seguidas de punto de encuentro le he dado el espacio al arte, a la pintura, a la música, que la próxima es también de música, así que muy agradecida y de verdad que me llena de alegría saber también esto, porque eso es un aprendizaje continuo, cada tema. Gracias, Franci, gracias por esta oportunidad y por compartir su tiempo y el trabajo con los seres humanos. Gracias. Besos, y estamos hablando, por favor, ayuden a concientizarte, ayudemos todos en este proyecto que es muy importante. Estamos hablando. Bendiciones. Beso. Adiós. Gracias, adiós.